una vez más, pues nos encontramos ya en el día 13, un día emblemático por las apariciones de Fátima en los días 13. O sea que el padre Héctor Ramírez, que está con nosotros, un gusto, padre Héctor, que le toque el día 13, me da hasta emoción la divina providencia, nuestra Madre Santísima, diciendo usted, marcado con el día 13. Muchas gracias por estar con nosotros, padre. Un gustazo, un honor. Gracias a todos los que nos están ayudando hasta este momento, de manera especial a Jenny, que nos está ayudando en todo. Gracias a Héctor Sámano, a Osvaldo Moreno, gracias por estar con nosotros y ayudarnos en la parte técnica. Y pues al padre Héctor, ya que le dimos la bienvenida, buenas tardes, padre. Buenas tardes, Ceci, muchas gracias. Y mira, el 12, yo fui ordenado un 12 de diciembre, por tanto el 12 es importante, y el 13 por Fátima, por tanto días de providencialmente estamos aquí. Sí, días muy, muy importantes. Es el último día que tenemos aquí al padre Héctor y se los voy a volver a presentar para las personas que se están conectando, para que lo conozcan. El padre Héctor Alfonso Ramírez es sacerdote diocesano, nacido en Durango, México, fue capellán para los peregrinos en español en el Santuario de Fátima y actualmente está incardinado a la diócesis de Getafe, España. Desde su ordenación se fijó los siguientes objetivos: servir a Dios como sacerdote de la Iglesia Católica, predicar el Evangelio y administrar la gracia a través de los sacramentos, edificar a su iglesia, colaborar en la salvación de las almas, llevar al mundo el mensaje de la Virgen María y buscar la santidad. Fundó y dirige Mater Fátima para el mundo, con representación en más de 50 países, y cuya misión es dar a conocer el mensaje de Fátima y unir al mundo en torno a la oración del Santo Rosario y la hora santa de reparación, así como promover prácticas y devociones marianas eucarísticas entre otros objetivos. Actualmente promueve el Tercer Rosario Mundial, que se llevará a cabo el 13 de mayo próximo, y habrá consagración, así que podemos usar la consagración que va a realizar el padre tanto en el Tercer Rosario Mundial como aquella que llevemos a cabo a raíz de estos 33 días en los que los estamos formando, no yo, ¿verdad?, los sacerdotes, con sus reflexiones. Y también ustedes pueden encontrar las iniciativas de oración en www.materfatima.org, en Facebook y YouTube como @materfatima, y pueden entrar en contacto con el movimiento como secretaría@materfatima.org. El 13 de mayo de 2021, en su parroquia, según el horario, va a tener la hora santa, el Santo Rosario, la consagración, y ahí buscas las intenciones, las puedes buscar en su web, que ya la mencionamos, y va a tener un programa muy ambicioso, hermoso, el Tercer Rosario Mundial, que va a incluir la consagración. Y el día 11, el día 12 y el día 13 de abril, o sea que el martes 20, el miércoles 21 y el jueves 22, o sea, hoy el padre ha tenido una participación con nosotros y pues nos ha hablado de temas cruciales que se refieren precisamente a la enmienda de vida. A la enmienda de vida una vez que nos consagramos, y el día 13 pues va a ser también sobre este tema tan importante, que significa que una vez que te consagras cambias tu vida. Así que damos inicio, padre. ¿Quiere usted que le ayude con las oraciones? Por favor. Sí. Vamos a hacer las oraciones, hermanos, así que sitúate en tu libro de PDF en la página 2. ¿Sí? Para las personas que nos están escuchando, vamos a iniciar las oraciones en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, que no nos vemos ahí, algo pasó. Aquí estamos ya. Las oraciones que se rezan, como ustedes lo saben, es el Veni Creator Spiritus, el Ave María Stella y el Magnificat. Entonces vamos a empezar con el Veni Creator Spiritus, y es: ven Espíritu Creador, visita las mentes de tus siervos, llena de la gracia de lo alto los pechos que tú creaste. Tú que eres llamado Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual. Tú, septiforme en el don, dedo de la paterna diestra, tú, auténtica promesa del Padre, que enriqueces las lenguas con palabras. Enciende lumbre en los sentidos, infunde amor en los corazones, corroborando con vigor constante la fragilidad de nuestro cuerpo.
Rechaza más y más lejos al enemigo, concede prontamente la paz, yendo así tú delante como guía, evitemos todo mal. Haz que por ti conozcamos al Padre y conozcamos también al Hijo, y por ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. A Dios Padre sea la gloria, y al Hijo que entre los muertos resucitó, y al Paráclito por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a la siguiente oración. Ave Maris Stella, estrella del mar. Yo te saludo, María, como estrella del mar. Salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel. Ciméntanos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes. Muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que, nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, gloria a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. El Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí, y su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación sobre los que le temen. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Héctor, lo dejo solo para que usted nos dé su reflexión. Al final haremos las preguntas. Esperemos que no nos pregunten lo mismo de ayer. Que no nos pregunten, por eso les pido a mis hermanos que nos están escuchando, gracias por estar con nosotros, les doy la bienvenida. Recuerden que ya se contestaron muchas preguntas, y si ya no se las incluyo es porque ya los contestaron en las dos anteriores, ¿de acuerdo? Pero de todas maneras, hagan sus preguntas. Muchas gracias a todos. Lo dejamos, Padre Héctor, bienvenido. Gracias. Pues este día de hoy cambiamos de tema porque las dos anteriores catequesis nos pedían que habláramos de la enmienda de nuestra vida, enmienda fervorosa, que empezáramos con una vida de conversión. Ya estamos dando el salto a la otra etapa. Recuerden que hay 4 etapas para consagrarse. Primera, renuncia del mundo, de las cosas que nos apartan de Dios. Ya estamos dando, este es un proceso. Todo es muy, muy armónico. Ya vamos pasando en el conocimiento de nosotros mismos. Después tendremos que conocer a la Santísima Virgen y luego ya la preparación, conocimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y así, esos es los 4 pasos que San Luis María Griñón de Montfort propone en su método de consagración. Entonces, el día de hoy corresponde meditar el Padre Nuestro. Sabemos que es la oración pues dictada por el mismísimo Dios para el mundo, la oración más importante que tenemos los católicos. Por lo tanto, siempre es bueno conocer esa perfección en la oración, qué es lo que nos conviene pedir, por qué debemos pedir esto, cómo debemos rezar. Mucha gente hablaba de consagrar o no consagrar, pero yo creo que las preguntas también tendrían que ir en cómo orar, cómo aprender a orar, porque ya hemos visto que no quiero vivir en el pecado. Muchos de ustedes estarán preparando seguramente su confesión de vida, su confesión general, que también eso ya lo tocamos. Y entonces ahora ya me he limpiado, me he separado del mundo, no quiero vivir con las cosas del mundo. Lógicamente me voy a sentir tentado continuamente. ¿Qué debo hacer? Pues debo buscar las cosas de Dios. ¿Cómo las descubro? Uno de los grandes elementos es la oración. Por eso esta oración es perfecta.
y vamos a aprovecharla para una pequeña meditación. De esta oración, pues ha habido santos padres, teólogos, doctores de la iglesia que han hablado muchísimo sobre esta oración. Bueno, voy a tomar, porque claro, hay que ir con los que nos van, el que sabe que nos enseñe, decía Santo Tomás de Aquino, pues vamos a ir con él para que nos enseñe. Él tiene un escrito bellísimo, bellísimo, lo que pasa es que es muy largo, porque lógicamente tiene mucho que decirnos de esta oración tan perfecta, y entonces lo que voy a hacer es una síntesis, espero que bien lograda, porque lógicamente sintetizar a Santo Tomás de Aquino no será fácil, mas sin embargo creo que con ese cuadro, ese marco, como él presenta a grandes rasgos el Padre Nuestro, creo que nos va a edificar mucho. Y lo digo porque muchos rezan el rosario, que también es una práctica que tenemos que hacer continuamente en el día, mínimo uno deberíamos de rozar el rosario, si pudiéramos más, más. Y pues ahí se hace mucho el Padre Nuestro. ¿Y qué pasa? Que es una oración que ya la sabes a memoria, es tan repetitiva que a lo mejor estás rezando el Padre Nuestro y es que estás pensando en cualquier otra cosa menos en el Padre Nuestro. Entonces, creo que esta oración, esta pequeña meditación o síntesis de meditación de Santo Tomás de Aquino nos va a ayudar a apreciar la riqueza y profundidad de esta oración. Y yo creo que después de esto, cuando recemos el Padre Nuestro, lo vamos a hacer lento, conscientes y de verdad, verdad profundizando en lo que Dios nos quiere dar. Dice Santo Tomás de Aquino, eh, es una oración perfecta porque tiene las 5 cualidades de una oración perfecta, ¿no? Y uno dice, no sabía que tenía 5 cualidades, una oración perfecta. Si alguien quisiera escribir una oración para saber si verdaderamente es una oración bien hecha, lógicamente no se comparará a las que dicta Dios, porque también en Fátima tenemos oraciones que el ángel de la paz, en nombre de Dios, dictó a los pastorcitos, por lo tanto también son oraciones que vienen del cielo, pero no tienen el mismo valor, porque como dice la liturgia, el mismísimo Cristo nos quiso enseñar esta oración. La otra, pues nos la manda el Señor del cielo como una gracia, pero esta, el mismísimo Cristo quiso dictarla a los corazones de los hombres. ¿Cuáles son las cualidades de una oración perfecta? Pues que sea confiada. ¿Qué significa eso? Que nos permita sin vacilar acercarnos a Dios con fe, llena de sabiduría, a través del abogado que es Cristo, delante del abogado de Dios Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esta oración, el mismo Cristo nos enseñó, perdona los pecados veniales. Las oraciones, fíjense, muy importante este aspecto. O sea, uno a veces no le da importancia a los pecados veniales, cometemos mucho a lo largo del día, pues me ayuda las oraciones, y más esta que es perfecta, me ayuda a perdonar los pecados veniales. Por eso, lo digo si alguien no lo tiene claro, no digo claro, consciente o fresco, cuando uno va a la Santa Misa, la primera parte, después de ponerse en presencia de Dios, ¿qué hacemos? Hacemos un acto de contrición y después hacemos una oración para pedir perdón por nuestros pecados. Pues también en ese momento se nos borran los pecados veniales para poder acercarnos a la mesa del Señor, a la Eucaristía. Es una oración recta, dice Santo Tomás. Dice, porque pedimos a Dios las cosas que convienen. Me encantan las palabras precisas que usa este santo. ¿Cuántas veces no vamos a Dios cuando hacemos oraciones espontáneas y le pedimos cualquier cosa? Dame salud, quítame la suegra, no sé, dame dinero, quiero ser muy rico, no quiero tener enfermedad, no quiero sufrir en el mundo. O sea, pedimos cosas súper interesantes para mí, pero que no me convienen, no me sirven para la salvación, por lo tanto no me las da. Dice, Cristo le corresponde enseñarnos cuáles son esas cosas importantes. Entonces se van a dar cuenta que la oración tiene 7 peticiones y por lo tanto esas 7 peticiones son las más importantes porque hay peticiones espirituales y peticiones de este tiempo, de esta vida temporal y por lo tanto es una síntesis de lo que realmente el hombre necesita. Por eso es perfecta, es bellísima. Quizá algunos dirán, pues nunca había pensado algo así. Pues qué bueno que estás escuchando a un doctor de la iglesia diciéndote estas bellas cosas. También es ordenada porque me ayuda a desear lo que es debido, a preferir lo espiritual sobre lo carnal. Les aseguro que en la mayoría de nuestras oraciones estamos pidiendo por muchas cosas que son buenas, pero que son terrenales, temporales, y muchas veces se nos olvida pedir por lo que verdaderamente vale la pena, que es lo espiritual, lo eterno, lo que no cambia, lo que es para siempre. Por lo tanto, me ayuda a preferir lo celestial a lo terrenal
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Esta frase es muy bonita para meditar porque si te das cuenta, lo que para Dios es añadidura, para ti es lo más importante. Bienestar económico, salud, descanso, no sé qué, cuántas cosas pedimos. Para Dios eso es añadidura, que se lo puede dar a cualquiera en cualquier momento. Y en nosotros es lo único parece que nos preocupa. En cambio, nos desorientamos y no nos damos cuenta de lo que Dios verdaderamente nos quiere ofrecer, que son cosas sublimes, divinas, gracia. Es una oración devota que nos lleva al fervor, nos ayuda a profundizar en nuestra vida espiritual, nos ayuda a no hablar demasiado. Esto también es, yo creo que el Señor sí, lo digo bromeando, se debe cansar de tantas cosas que le decimos. Si se dan cuenta, el Padre Nuestro, te lo has ventilado en, no sé, 2 minutos. Si lo rezas tranquilamente en 2 minutos. Y es una oración que pide todo lo que necesitas, espiritual, material, y le demuestras todo tu amor al Padre. 2 minutos. El Señor no necesita 3 horas de estarle diciendo lo bueno que eres o lo que necesitas, etcétera. Nos lleva a la caridad hacia Dios y también amar al prójimo. Y por último, la quinta cualidad de una oración perfecta es que es una oración humilde. O sea, de Dios esperamos todo. Nos presentamos ahí, ahora vamos a ir parte por parte, nos ponemos totalmente en manos de Dios, sabemos que dependemos de Dios en todo, pero si ya lo dijo en la Escritura, sin mí no podéis hacer nada. Pues, ¿por qué no lo vivimos? Sin mí no podéis hacer nada, pues yo quiero recibir todo de ti. Tiene los efectos de esta oración son 3 bienes, dice Santo Tomás. ¿Se dan cuenta cómo? Por eso me encanta, está iluminando, Santo Tomás ilumina mucho la inteligencia para que después cuando vayamos al amor podamos comprenderlo todo. Primero la verdad y después eso se traduce en amor. Entonces ya entiendo lo que significa, en qué consiste, lo que pido, lo que necesito, y después ahora sí, cuando haga el Padre Nuestro con todo mi amor, entonces ahora sí sé, va a ser una oración fervorosa, confiante, llena de abandono, alegre, etcétera. ¿Por qué? Porque ya entiendo todo lo que Dios nos ha regalado con esta oración. ¿Cuáles son los 3 bienes que nos ofrece esta oración? Dice, es un remedio eficaz y útil contra los males. O sea que esta oración nos protege. Y males y maligno. O sea, también los ataques, no solamente las inclinaciones que yo pueda tener, sino también las insidias del maligno que nos trae directamente con sus tentaciones o a través de las personas que nos quieren hacer daño. Nos libra, ya lo dijo, y nos libra de los pecados cometidos veniales. Recuerden que los pecados mortales solo con la confesión sacramental, ¿eh? Personal, lo digo porque ya salió ayer, pero para que si quieren evitar esas preguntas, Padre, que si por internet, que si me puede confesar, que si se puede confesar por Zoom, ahora que está de moda, ¿podemos conectarnos en Zoom y nos confiesan a todos? No existe. Segundo, es eficaz y útil para la obtención de todos nuestros deseos. Pero claro, los deseos que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. Si yo pido cosas que no me convienen, como dice al inicio Santo Tomás, claro que no me las va a dar. Un papá, imagínate que el niño le diga, papá, dame una moto y dame droga porque me quiero ir a divertir. Y el papá le dice, sí, porque son tus deseos, te los voy a dar. Claro que no, dice, mira hijo, sabes que no vas a salir y no hay dinero. Como decía un señor, los vicios los pagas tú. ¿Eh? Los papás que son bastante bien formadores, buenos formadores, perdón, ellos dicen, nada, hijo, yo te pago los estudios, te pago lo que quieras, pero los vicios los pagas tú. Si realmente te quieres corromper, yo no te voy a ayudar. Entonces, es eficaz y útil para la obtención de todos nuestros deseos. Todo lo que pediréis, lo recibiréis. Pedir con insistencia y perseverancia, esto es muy importante. Lo que conviene a la salvación. Este es nuestro error. Yo normalmente pido lo que conviene a la vida temporal y esto normalmente no ayuda. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos conviene, no sabemos qué pedir. Si somos honestos, pedimos lo que nos interesa. Y claro, a veces lo que nos interesa no tiene nada que ver con lo que me conviene. Bueno, y tercer bien, efecto, nos convierte en familiares de Dios, especialmente esta oración que empieza con Padre Nuestro. O sea, imagínate, llamarle a Dios Padre. No hay religiones, que ahora no las voy a mencionar, que ven, por un lado, a un Dios lejano,
un Dios lejano que sí, es un Dios, ahí está, pero está lejos de nosotros, o sea, no tiene un trato cordial conmigo, es el Señor, etcétera. Y claro, para nosotros también es el Señor, es el Creador, etcétera, pero le puedo decir papá, o como decía en la Escritura, papito. El Abba, que ya lo hemos escuchado muchas veces en las homilías, etcétera, no se traduce como papá o padre, sino como papito, o sea, es una expresión de cercanía, de intimidad con Dios Padre, ¿no? Bueno, pues vamos rápidamente a las partes del Padre Nuestro. Como les decía, tiene varias partes, de las cuales son 7 peticiones que no empezamos con las peticiones. Primero, Padre Nuestro. ¿Qué nos dice el Santo sobre esta frase? Pues primero, que le debemos todo el honor y la gloria. Es el Padre, pero es un Padre mío, cercano, íntimo, cordial. Le debemos honor, gloria, también imitarlo. Por eso el Padre nos va mostrando el camino y lo hizo a través de la encarnación de su Hijo. Le debemos obediencia a su voluntad. Ahora va a salir a lo largo de las peticiones, etcétera. Paciencia también cuando me corrige, porque si es un padre educa, un padre es pedagogo, un padre corrige, pues también a mí me corrige. Y es un padre que me pide que vaya y ame al prójimo y que sea yo sea causa de salvación para los demás. O sea, que todo lo que Él me ofrece por amor, después se tiene que convertir en regalo de mi parte a los demás, porque no me pertenece. Lo he recibido de Dios, no sé, tienes un don, tienes un carisma, tienes una facilidad, tienes una fuerza, tienes, no sé, unos recursos, pues todo eso que Dios me da, mi Padre, que me ofrece porque me ama, pues eso es lo que tengo que llevar al prójimo. Que estás en los cielos. Ahí está clarísimo, se manifiesta la grandeza de su poder. Todo esto lo estoy diciendo, yo hoy me toca repetir, pero si se dan cuenta es que solo con repetir para mí verdaderamente me entusiasma de ver quién es Dios y quién es Dios para nosotros. Entonces, prepara el alma cuando me doy cuenta que uno sufre, por decirlo así, cuando estás viendo las cosas de la tierra. Les voy a poner un ejemplo. Cuando rezamos poco, al final, lo digo por mí, porque me ha pasado muchísimas veces y uno tiene que volver a levantar la mirada hacia el cielo, porque empiezas a mirar las cosas del mundo y pues no va muy bien, y entonces ya todo es crítica, todo es queja, inclusive hasta podemos caer en pesimismo, bueno, esto ya no tiene solución, esto ya no sé a dónde va, etcétera, etcétera, que no, es verdad que las cosas no van o no pueden ir por un buen camino, pero cuando tú levantas la mirada a Dios, es Dios el que te abre los horizontes, el que te da la luz, el que te da la fortaleza, el que te da el entusiasmo, el que te da las razones para esperar de que esto puede mejorar. Pero a veces nos cuesta mucho levantar la mirada y vamos con la cabeza baja. Es una expresión para decir que el alma no está pensando en las cosas del cielo, está pensando en las cosas, y aquí son caducas, limitadas, no dan satisfacción plena, etcétera. Entonces, si estás metido en esto, imagínate que te traiciona un amigo, te traiciona el esposo, la esposa, etcétera. Pues ya algunos hasta piensan en el suicidio. Cuando las cosas no le van bien, me echaron el trabajo o robé y me descubrieron en el trabajo y me expulsaron. Y bueno, ya la vida no tiene sentido. Claro que tiene sentido. Tienes que repararte, tienes que convertirte, reparar y después inclusive levantándote de esa postración de tus errores, con la gracia de Dios, te conviertes en un bastón, en una ayuda, en un servicio para los demás. Dios habita en los cielos, pero también en el corazón del hombre. Como decíamos, hay religiones que reconocen a un Dios, pero no lo reconocen dentro del corazón. Hoy estaba leyendo, es un diálogo que conservan de San Ignacio de Antioquía, y precisamente con el emperador, y claro, él le quería obligar a que adorara a los dioses romanos de aquel entonces. Estamos hablando del año siglo IV, 347 por ahí. Y entonces lo que más le impresionó en ese diálogo, ahora no recuerdo los detalles, pero me llamó la atención en la mañana cuando leí ese diálogo, porque le dice, porque no adoras a los dioses, etcétera, etcétera, tu Dios, como diciendo, tu Dios no vale nada, ¿no? Y le dice San Ignacio de Antioquía, dice, es que mi Dios está dentro de mí. Bueno, ahí se desconcertó totalmente. O sea, tienes un Dios grandísimo, divino, omnipotente, etcétera, que está dentro de ti. Y encima le podríamos decir, sí, y es mi amigo, y es mi padre, y hablo con él, y le tengo una confianza tremenda, y le cuento todas mis cosas, y le pido ayuda, le pido consejo.
claro, este emperador se quedó desconcertado y él se refería a la Eucaristía. Recuerden que él fue un grande amante de María y de la Eucaristía, de Cristo presente en la Eucaristía. Habitas en los cielos, pero también en el corazón del hombre. Omnipotencia del que nos oye. O sea, si está en el cielo, no es cualquier persona. No estoy hablando con el amigo, el vecino de al lado, que a lo mejor tampoco puede ayudarme y resolverme mis problemas. Oye, dame un consejo y el otro se queda de a cuadros. Digo, pues mira, el problema que me planteas no tengo ni idea de cómo solucionarlo. En cambio, levanta la mirada al cielo, que Él te lo va a resolver. Ahora sí vienen las 7 peticiones y las quiere relacionar con un don del Espíritu Santo. Recuerde que son 7 dones los que infunde el Espíritu Santo a través de la gracia. Entonces, santificado sea tu nombre. Él lo quiere relacionar, Santo Tomás lo relaciona con el don del temor, temor de Dios. Dice, es un hombre admirable, pero obra en mí maravillas. ¿De qué sirve reconocer un Dios que al final no vive en mi vida? Yo creo que conocerán esta anécdota que es dura para los católicos, pero nos hace reflexionar, porque decía un ateo, yo no entiendo a los católicos. Es muy dura, ¿eh? Nos va a decir lo mediocre que somos, ¿eh? Pero bueno, esperemos que muchos despertemos y salgamos de nuestra mediocridad. Dice, yo no entiendo a los católicos. Yo que soy ateo, paso todo el día pensando en Dios para negarlo. En cambio, ustedes que dicen ser católicos y tener un Dios, dice, dicen amar un Dios para después olvidarlo. Creo que ha descrito el 90% de los católicos del mundo o más. Decimos creer en un Dios que después es que ni siquiera nos interesa. Por lo tanto, su nombre es admirable, por eso sea santificado tu nombre, pero es un hombre que obra, o sea, una persona que obra en mí maravillas. Es amable, por eso queremos llevar ese escrito, ese nombre en mi corazón. Claro, es mi Dios, es mi amigo. Dios es mi amigo. A los niños, hablarle de esta verdad, Dios es tu amigo, ha obrado maravillas en muchos corazones. Cuando el niño, porque valora mucho al papá y la amistad, no sé, los compañeritos del colegio, que si mi mejor amigo, que no sé qué, cuando tú les hablas de Dios como su mejor amigo, bueno, lo entienden perfectamente. Ok, ya entendí, Dios es mi amigo. Es venerable porque se merece este nombre si toda rodilla se doblará delante de su nombre. Imagínense lo que no nos espera. Venerable, que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Inexplicable por todas las lenguas, porque todas las lenguas no bastan para abarcarlo. Y recuerden, voy a poner un ejemplo que es muy hermoso, para los que hayan estado ahí lo saben perfectamente. Cuando hacen la exposición del Santísimo en Medjugorje, eh, que ahora no estamos hablando de la aparición de la Virgen, ¿no? Pero ustedes saben que ahí las adoraciones son fuertísimas, mucha gente se convierte precisamente haciendo adoración al Santísimo, y si se dan cuenta, las canciones que cantan ahí, es decir, Jesús, Jesús, y en varios idiomas, Jesús, Jesús, etcétera, y uno dice, solo con decir Jesús, pues eso es suficiente para que muchas almas se conviertan. Jesús, 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 pero cantado, bueno, entra, va haciendo pozo. También los cantos de Taizé, que no conozco mucho, pero lo poco que conozco, son parecidos, sí, son frases que se van repitiendo con un ritmo, con una melodía bella, por lo tanto, es bella en cuanto a la frase, cómo ha sido sintetizada, y después y lo va repitiendo, y entonces eso va siendo pozo en tu corazón. Recordar que ese nombre es una roca, es una fuerza para cada uno de nosotros. Segunda petición, venga a nosotros tu reino o venga tu reino. Lo relaciona Santo Tomás con el don de piedad. ¿Por qué? Porque hay que reverenciarlo, ¿sí? Reverenciar ese reino que está por venir. Y aquí es lo que estábamos diciendo hace un momento. Todo el mundo está buscando su reino, su patrimonio, su empresa, sus cosas, etcétera. Es desorientar totalmente la vida. Nuestra vida tendría que estar, le dice el Evangelio, busca primero el reino de Dios y su justicia. Y después todo nos lo dará Él, que es todopoderoso.
Por eso tenerle un amor tierno, delicado, pero también temerle. No el temor del miedo. Ya saben que ese no es el don del Espíritu Santo. El don del temor de Dios es el temer perder eternamente o perderme de su amor eternamente. Eso debe mover nuestro corazón, decir, yo no quiero. Y ese es el inicio del amor. O sea, yo no quiero perder el amor de Dios porque sé lo que vale, pues que ahora me voy a dedicar a amar a Dios con todo mi corazón. Que los pecadores se conviertan, estamos pidiendo, cuando pedimos que venga su reino, pues lógicamente que ya no haya maldad, que no haya pecado, que no haya Satanás. Y entonces también es una petición muy hermosa. Estamos pidiendo por la conversión de los pobres pecadores, como la Virgen nos pedía en Fátima. Es deseable que su reino sea un reino de justicia, de perfectísima libertad. ¿Qué están haciendo hoy en muchos países? México es uno de ellos. Lo primero que hacen estos totalitarismos cuando entran en un país es robarnos la libertad. Por eso yo le digo a la gente, o reaccionamos ahora o vamos a sufrir, hablo de México, o reaccionan los católicos suplicando a Dios que nos libere de este flagelo que acaba de empezar hace 3 años, o de mí te vas a acordar. La libertad es lo primero que te roban. Después te van a robar la esperanza, etcétera. La gente se queda con que falta comida. No, lo primero que te roban es el alma, la motivación, el amor, la esperanza, la libertad, la fe. No empiezan lo primero también de toda esta maquinaria que meten, perseguir a la iglesia. Mira cómo están ahora persiguiendo a la iglesia en México. Ya lo han hecho en otros países. Por lo tanto, hay que ver en nuestros vecinos lo que ha pasado para, si no reaccionamos los católicos, pues eso es lo que nos espera durante muchas décadas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí se pide el don de ciencia para descubrir cuál es la voluntad de Dios. Muchas personas lo preguntan, Padre, pero ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Y uno dice, pues mira, hay que tener una vida intensa espiritual. Por eso esta consagración para muchos, no digo que sea lo más importante son los sacramentos, pero sí va a ser como un trampolín, ¿no? Oye, a lo mejor estaba cayendo por pereza, por lo que sea, ¡pum! El Señor me ha entusiasmado, me ha dado la gracia, ahora sí entiendo que al lado de María vamos a alcanzar la vida eterna, como decía, yo seré tu camino y refugio que te lleve a Dios. Entonces, es muy importante esto, poder conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica, no la mía. Mi voluntad es destructiva. Yo le digo a la gente, porque ya lo tengo confirmado en la práctica, ya lo sabía, pero es que ya lo he visto. Yo le digo a la gente, y es muy fuerte también esta frase, siempre que obres buscando tu voluntad, siempre te vas a equivocar. Las consecuencias se ven en el tiempo. En cambio, si hacemos lo contrario, busco la voluntad de Dios, no me equivocaré. Aunque externamente parece que las cosas no se arreglan o van muy mal, pero no me hace daño. Bueno, el pedir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, lógicamente representa una grande humildad, porque ya te das cuenta que no eres tú el centro de la vida. Muchas veces queremos ponernos en el centro de las cosas o del mundo, ¿no? Sin mí aquí, el mundo se cae en 2 segundos. Te das cuenta que tú mueres y como dice Tomás de Kempis, dice, a ver si hay alguien que se acuerde de ti cuando mueras, ¿no? Entonces, recordad también que fuimos creados para la salvación, porque su voluntad es que todos se salven. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que no es otra cosa que la voluntad que quiere realizar su Hijo en el mundo. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, fuimos creados para la salvación. Su voluntad es que te salves. ¿Quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios? Pues pregúntate si estás en el camino de la salvación. O al revés, si voy, Padre, voy bien, pues pregúntate si estás cumpliendo la voluntad de Dios en tu vida. Se alcanza el cumplimiento de los mandamientos. O sea, dice Santo Tomás, cuando tú estás pidiendo que se haga la voluntad de Dios por encima de la mía, pues los mandamientos son voluntad de Dios y todo lo que conocemos en la Escritura, pues esto es un signo de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Si cumplo los mandamientos. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Danos hoy el pan de cada día, depende cómo se traduzca. Por lo tanto, esto lo relaciona con el don de la fortaleza para no desfallecer en el camino. Nos da
esa fuerza, esa fuerza interior, perdón, y nos ayuda a superar las dificultades. Por eso ahora entiende por qué lo relaciona esta petición con el don de la fortaleza, porque al recibir el pan, ahora vamos a ver qué panes, hay dos tipos de panes sobre todo, pues el pan eucarístico, el pan de la materia, de lo material, me fortalecen en el cuerpo, en las cosas del tiempo, pero también me fortalecen en las cosas espirituales. Por eso, pedir, claro que debemos pedir los bienes del mundo, los bienes terrenos, para que nos ayuden y colaboren al perfeccionamiento de nuestra vida presente. Claro, si yo estoy, no sé, si yo estudio una carrera, si yo aprendo a trabajar, si tengo el hábito de trabajo, si me dan alguna oportunidad en una empresa, si puedo encontrar una persona para casarme y poder tener hijos, etcétera. Claro que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Y, oye, pues, Señor, dame el dinero para poder pagar la universidad de mi hijo. Señor, ayúdame a encontrar un trabajo para que pueda tener un patrimonio mínimo para que a mi familia no le falte nada, etcétera. Entonces, pedir los bienes terrenos para el perfeccionamiento, o sea, que son medios, no fines, los bienes terrenos para perfeccionarnos en la vida presente y al final alcanzar la salvación eterna. Hay que evitar 5 pecados, dice Santo Tomás, con respecto a los bienes. Evitar desear desmesuradamente más de lo que necesitamos. Perdón, hay gente que desea más de lo que necesita. Yo les puedo decir, es una experiencia que yo no lo busqué, por eso la digo, y si lo digo no tengo mérito, por eso no trato de decir que nada de mí, pero ya llevo 3 años que Dios me pidió que viviera de la providencia. Yo no recibo dinero de nadie. Nunca me ha faltado nada. Y les puedo asegurar que uno vive con poquísimas cosas. Vives feliz, vives en paz. Yo les puedo decir, al día de hoy no tengo un solo bien, ningún bien. Y no soy religioso, porque ellos hacen voto, etcétera. Yo podría tener bienes. Y acabamos de vender un cochecito que tenía en España y es impresionante, impresionante. No necesitas, cuando tú estás cumpliendo la misión de Dios y te dedicas a la misión de Dios, no necesitas más que lo esencial. Dios te da lo esencial. Y la verdad que te da paz. Yo no me tengo que preocupar de nada, de pagar de nada a nadie, porque no tengo nada. Pero fíjense, no me falta nada. Lógicamente ustedes no son consagrados, los que me están escuchando, la mayoría son laicos, no necesitan, pero necesitan bienes. Yo estoy consagrado a Dios y Dios se va a ocupar de esto. Yo me tengo que ocupar, así debe ser, espero, buscar el reino de Dios. Bueno, ¿cuáles son los 5 pecados? Evitar desear desmesuradamente más de lo que necesitamos. Evitar adueñarnos de los bienes de los otros. No son míos. Por lo tanto, no desees, es que yo quiero este coche que es de último modelo y en cambio el mío tiene 20 años. No desees los bienes de tu prójimo. Tener una ambición desmesurada, hay que evitarlo. Cuarto, evitar la voracidad desmesurada. O sea, y pone Santo Tomás un ejemplo. Dice, imagínate que tú tienes bienes, vamos a poner la comida. Tienes comida para una semana, no te la tienes que acabar en un día. Esto sería un gran error. O sea, uno hay que saber administrar. Hablando de algo tan simple como la comida. Oye, ¿cuánta gente no tira la comida? Primero, come como desesperado, como si mañana se fuera a morir el mundo. Y después, no saben organizar, proyectar, y por lo tanto consumen mal, consumen caro, desperdician, etcétera. No son previsores. Hemos ya hablado puede ser, perdón, que a corto plazo vengan momentos difíciles con todo lo que ha pasado ahora, pues el que aparezca una crisis económica, yo creo que no es novedad para nadie. Y si viene una crisis económica que ya en algunos países existe fuertemente, va a venir hambre, un periodo de hambre y mundial, lo más probable es que sea mundial, pues oye, yo tengo que estar preparado. No puedo estar pensando ahora que me interesa comer, a lo mejor compro 2 latas, una la como ahora y otra la dejo porque a lo mejor dentro de 3 meses o lo que sea, yo no sé, yo no soy analista económico, pero a lo mejor pero lo más probable es que sea a corto plazo, ¿eh? Vamos a tener una crisis muy dura. Claro, llevamos más de un año sin trabajar o trabajando a medio grado.
lógicamente que eso va a repercutir en no hay que ser economistas para decir, oye, esto va a tener una consecuencia seria. No se ha plantado, no se ha regado, etcétera. Claro, ¿cómo quieres cosechar si no se ha trabajado en tu labor, ¿no? O mínimamente se ha trabajado. ¿Cuántos negocios, por poner un ejemplo, cuántos negocios no han podido resistir? Pues si no tienen actividad, ¿cómo se van a mantener? Bueno, y por último, hay que evitar ser ingratos por soberbia. A veces el pan que nos da no lo agradecemos. Y un ejemplo podría ser, pregúntate si agradeces o bendices los alimentos antes de comer o después de comer. Hay la mayoría católicos que no rezan para bendecir y agradecer los alimentos. Algo tan sencillo que no te lleva ni 20 segundos. Señor, bendícenos y bendice tus alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar por Cristo nuestro Señor. O sea, ¿hay algo más corto que eso? Entonces, una bendición, pero decir, Señor, si yo me voy a alimentar, es por tu providencia. Yo, claro que tengo que trabajar, etcétera, comprar, pero la providencia divina. Bueno, y lógicamente el Señor también habla del pan eucarístico, que este es el verdadero alimento y el que más necesitamos. Por eso nos da las cosas temporales para perfeccionarnos, para cumplir la misión, pero el pan eucarístico es el que verdaderamente me lleva a la vida eterna. Quinta petición, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pues es el don de consejo, el que quiere relacionar en este momento Santo Tomás de Aquino. ¿Para qué? Recibimos de parte de Dios el consejo para salir de las situaciones de pecado. Esto es muy importante. Muchos ya viven en pecado habitual, pues tenemos que hacer lo posible para salir de las situaciones de pecado. Segundo, también nos ayuda a comprender que tengo que pedir perdón con humildad por mis pecados. Perdón, Señor, porque soy un pecador. También tengo evitar el pecado, pero también sé que tengo que pedir perdón. Por eso ya les hemos hablado de este tema, la confesión. Qué importante. Primero que los sacerdotes sigamos promoviéndola y después que los fieles, como dijo el Padre Pío, para que tener un argumento fuerte, el Padre Pío nos decía comunión semanal, para que verdaderamente vivamos en Dios. Bueno, confiar en Dios, porque Él nos perdona nuestros pecados. Yo no merezco nada. Cuando he pecado mortalmente, y esto es una realidad, creo que fue San Agustín que decía, ni 1000 vidas nos darían para recuperar, para reparar un pecado mortal. 1000 vidas, ¿eh? Y en una vida yo he pecado muchísimas veces mortalmente. Muchos de nosotros no podemos decir que verdaderamente llevamos una vida pura, una vida santa, al contrario. Bueno, y por lo tanto enmendar nuestra vida, que eran los dos temas que tratamos ayer, después de la conversión, pues viene la enmienda de nuestra vida, deseo de volver al buen camino. Como decíamos con Bruno Cornacchiola, este convertido que quería asesinar al Papa Beato Pío XII, y que decía él, ahí se me fue, bueno, que se convirtió y empezó una vida totalmente enmendada. Que Dios perdone mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Esta es la regla de oro para poder recibir el perdón. O sea, Dios me puede perdonar porque Él es infinitamente misericordioso, su bondad no tiene límites, pero Él dice, yo te pongo una condición, que tienes que perdonar también a los que te ofenden. Así como yo te estoy perdonando, tienes que perdonar a los que te ofenden. Y entonces serás perdonado de eso y mucho más. Bueno, salir a pedir perdón. También hay que reconocer si yo he pecado, tengo que pedir perdón a las personas que he ofendido y aceptar el perdón que me pida, las disculpas que me ofrezcan. También nosotros tenemos que aprender, y es un signo de humildad, aprender a perdonar cuando se nos ha hecho daño. Pidan o no perdón, a nosotros debemos perdonar. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Sexta petición, no nos dejes caer en la tentación. ¿Qué significa tentación? Santo Tomás dice una frase muy bonita, muy, muy concisa. Tentar es poner a prueba la virtud. Dios no quiere las tentaciones y entonces uno dice, ¿por qué pues suceden? Porque las permite. Él sabe que de la tentación podemos crecer muchísimo espiritualmente. A lo mejor con una tentación crezco más que en un año espiritualmente hablando, de trabajo espiritual. Entonces,
¿Por qué? Porque es una prueba. Y si la supero, quiere decir que esa virtud verdaderamente está acendrada, perdón, está fundamentada, está vivida, está cultivada, está mantenida, porque yo a lo mejor ahora soy virtuoso, pero si me descuido, dentro de 3 meses pierdo todas las virtudes. ¿Por qué? Porque me dejo llevar por el egoísmo, por el vicio, por lo que sea. Entonces, Dios permite la prueba, pero claro, estamos pidiendo, Señor, no nos dejes caer en la tentación, porque sabemos que muchas tentaciones que nos hace el demonio nos superan, pero no porque no tengamos la fuerza, porque no estoy preparado, que eso es lo que nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué caemos en la tentación? Porque no estamos preparados para poder defendernos de la tentación. Y hasta qué punto estamos disponibles, quiere saber el Señor, disponibles o dispuestos para hacer el bien. Señor, porque ahora nos vamos a consagrar a Jesús por María, o sea, Señor, yo te entrego todo, todo mi ser, y luego salgo y después se lo reclamo. No, Señor, yo tengo mi tiempo, tengo mis intereses, tengo mis apetitos, mis pasiones, yo te amo mucho, Señor, pero déjame aquí mi libertad, mi egoísmo, etcétera. Las tentaciones de la carne son muy fuertes. Y fíjense, me encantó esta expresión de Santo Tomás de Aquino. Cuando vienen las tentaciones de Satanás, bueno, viene de fuera a través de una persona directamente, etcétera, pero viene de fuera. En cambio, las tentaciones de la carne, dice Santo Tomás, es tener el enemigo en casa. Es mucho más fácil tener el enemigo fuera de mi casa, que no me esté molestando y cada vez que se acerque lo rechazo. Eso es mucho más sencillo que tener el terrorista, a ver si esta imagen te ayuda, el terrorista dispuesto ya a encender la bomba dentro de tu casa. ¿Qué haces? El de fuera, pues mira, mientras no le abra la puerta no pasa. Pero el que está dentro, ahora cómo lo saco. Y la imagen no es poca, es como si fuera un terrorista dentro. Entonces, recuerden que los pecados de la carne, ya lo dijo Santa Jacinta, que son por los cuales más personas van al infierno. Por eso debemos entablar un duro combate contra el diablo. O sea, no puedo ser ingenuo. Señor, ayúdame a no caer en la tentación y ya me va a librar de todas. No, me va a librar si yo correspondo con lucha, con trabajo. Eso sí no me va a ayudar el Señor. Por eso hay que tener cuidado con el mundo. Bueno, primero hay que combatir a la carne, al diablo, al demonio y al mundo. La carne ya lo hemos hablado, por lo tanto hay que ser muy, 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 saber huir, como decía San Felipe Neri, que me gusta esa frase, dice, en la tentación, en cuanto a las tentaciones de la impureza, el más valiente es el que sabe huir. Fíjate, uno diría, no, es el que sabe luchar y vencer al enemigo. En la tentación hay que escapar, no hay de otra. Si tú te pones a dialogar con Satanás, seguro vas a caer. Por lo tanto, entablar un duro combate, saber que esta vida, ya lo hemos dicho varias veces, entablar una verdadera lucha contra el diablo, que es la causa del pecado del original, por tanto, dentro de mí, es la causa del pecado del mundo, por lo tanto, esta es la fuente. Por donde me llegue la tentación, por una persona, o por directamente un pensamiento de Satanás, etcétera. La causa final de las tentaciones y del pecado se llama Satanás, diablo, demonio, Lucifer, etcétera. Bueno, el mundo hay que tener cuidado con el ansia desmesurada de los bienes temporales, que ya ha salido alguna vez. Y también, esto es muy interesante, dice, hay que quitarnos, bueno, la voy a preparar porque es que vamos a caer aquí, como diríamos en el colegio, vamos a salir reprobados, suspensos, como dirían en España. Entonces, ¿por qué? Porque dice, hay que quitarse del mundo, las cosas del mundo, el miedo y terror de los que nos persiguen. Yo honestamente nunca había visto en esta parte del Padre Nuestro esto. Me imagino que los que me están escuchando tampoco. Entonces, esto es impresionante. No tenerle miedo a un virus, a una guerrilla, a un narcotraficante, a un terrorista, etcétera, no porque nosotros seamos valientes y porque les vamos a dar una paliza, etcétera, no, no les tengo miedo porque aunque me llegaran a quitar la vida, lo que nadie me va a quitar es Dios. El único que saca a Dios de mi corazón soy yo, con mi pecado. Fuera de eso, Dios no se deja ganar en generosidad. Entonces no me traiciona. El que traiciona soy yo continuamente al Señor.
Entonces, qué interesante esta parte. O sea, dejar de tener miedo, porque ya lo he dicho también, pero lo repito aquí porque merece la pena. Basta de miedos. El nuevo orden mundial, como así lo conocemos, porque es una forma de aglutinar todas las fuerzas que están destruyendo el mundo en este momento, pues si algo ha logrado, yo digo, ha sido una guerra barata, relativamente barata, porque han plegado al mundo a lo que ellos quieren, esta élite poderosa del mundo, masónica, etcétera, que ha logrado postrar, o sea, humillar al mundo, controlarlo así, rapidito, con el miedo. Por eso me parece que ha sido, para mí fue una luz y creo que tenemos que compartirla. Miedo. Satanás está ahora controlando la humanidad con el miedo. Y sigo viendo personas, todavía hay personas católicas que no salen, que no te saludan, que no van a misa, etcétera, por miedo. Yo digo, a estas alturas todavía no nos hemos dado cuenta que están aprovechando un virus para manipularnos. Muchos científicos dicen, no resuelve nada las cuarentenas, bueno, ya no digamos cerrar las iglesias, ¿de qué sirve cerrar las iglesias, etcétera? Entonces, todo esto que están haciendo en muchos países se presenta ineficaz. Mas, sin embargo, sabemos que lo están haciendo en todos los países, orquestadamente. Entonces, mucho cuidado con esto. Dejar de tener miedo y terror a los que nos persiguen. Con la gracia y la caridad podemos vencer la tentación. Cuando uno está en gracia, tiene la fortaleza suficiente para vencer la tentación. Y cuando estoy cultivando ese amor a Dios, al prójimo, etcétera, es que las tentaciones ya no entran en nuestra vida. No hay espacio. Cuando Dios inunda de amor tu corazón, ya no hay espacio para el egoísmo. Claro que va a estar ahí, claro que me va a estar molestando, pero ya no hay espacio. Esto es muy importante. Ya vamos terminando. La séptima petición es, mas líbranos del mal. Amén. Por lo tanto, líbranos del pecado, de la enfermedad, de las contrariedades, de las aflicciones, del ataque directo del propio enemigo, el diablo. Por eso sabemos que el discípulo no es más que su maestro, por lo tanto, líbranos del mal. Es una petición, Señor, si puedes, evítanos el mal. Señor, si es posible, pasa de mí de este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues ahí está respondiendo en esta petición. Señor, hay cruces muy fuertes que a veces parece que no vas a soportar. Ayúdanos a cargarlas, soportarlas, pero eso sí, si las tengo que cargar, dame la fuerza. Si es tu voluntad que las cargue, que el mal me persiga, me haga daño, yo lo acepto, sabiendo que tú me vas a librar de sucumbir o de renegar de ti, etc. Nos ayuda y nos consuela. Primero, nos ayuda a resistir y nos consuela en el momento de la tribulación. Nos fortalece la paciencia, la gracia de Dios. Por eso las pruebas y las tentaciones las puede convertir el Señor en un bien. Yo pongo un ejemplo que me gusta mucho. No es un santo al cual yo le rece mucho, pero me llama mucho la atención su vida. San Pablo Miki, martirizado con 23 personas en el Japón por el emperador. Y eran 8 sacerdotes y el resto eran laicos. Y a mí me impresionó cuando leí por primera vez su historia, que decía que los mártires iban cantando salmos. San Pablo Miki, su última homilía, la hizo crucificado, perdonando, pidiendo que no odiaran, etcétera, etcétera. Increíble. Cuando le condenaban, le decía al emperador, por ese Dios por el cual tú me estás condenando, yo te invito a que lo conozcas. Imagínense, ese Dios por el cual tú rechazas mi vida y me persigues y quieres eliminarme, etcétera, pues ese es el Dios al cual yo te invito que tengas una experiencia de él. Por tanto, este es el verdadero Dios. Las pruebas y las tentaciones, Dios las puede convertir en bien. Y por eso el don que le quiere aplicar a esta petición, el don de sabiduría. Sabiduría es saber aceptar todo ese bien que Dios nos da, aunque sea difícil, distinguimos entre el bien y el mal y siempre adoptamos el bien y dentro del bien, el bien mayor, como decía San Ignacio de Loyola.
Por lo tanto, aquí tenemos concentrado todo lo que debemos desear y todo lo que debemos evitar. Evitar el pecado, evitar el demonio, el mundo, la carne, etcétera, pero todo lo que mi alma tiene que desear y suplicar al Señor y disponernos para recibir. Y cuando lo recibamos, ser agradecidos. Como dice esa frase popular, es de bien nacidos ser agradecidos. Pues si Dios nos da tantas cosas, es providente, todo, todo, decía San Pablo también, ¿no? De qué presumes, de qué te engríes, si todo te ha sido dado? Pues Señor, si tú me lo has dado todo, ¿yo qué voy a hacer más que agradecer? Gracias, gracias, gracias. Pues este es nuestro tema. Si quieren pasamos a las preguntas. Si Cecilia, pero nos puede leer algunas de ellas y si puedo responder con mucho gusto. Dice, como vivo en Colombia, ¿puedo ir a consagrarme a Chinquirá, Chinquirá, sí, así se dice, el 13 de mayo, Sí. que va a ser el evento con ustedes? Pues mira, sí, es un evento de la Virgen y todos están invitados a vivir el evento, pero también por la situación que está viviendo Colombia, que ella vive allí, lo sabrá mejor, pues ahora el tema de la pandemia no creo que vaya muy bien y no tiene pinta de mejorar de aquí al 13 de mayo. Entonces, la capacidad son 300 personas, por lo tanto, siendo un santuario, es un santuario muy grande, pues el límite que les permiten son 300 personas. Yo no se lo aconsejo porque sería para ella muy duro el ir hasta allá y que después por tema de capacidad, de allí no es de que si es amiga, no es amiga, o la quieran o no la quieran, que le digan, hija, no puedes entrar porque el límite ya está hecho. Entonces, simplemente con la gente que está ahí y va a ir, ya superaría 2,000, 3,000 personas. Por lo tanto, yo no le aconsejo que vaya. Y recuerden, pues, que la consagración es a Dios. Ya entiendo, oye, estando en Colombia y puedo estar, para mí sería una gracia, pero no, yo no le recomiendo que vaya porque puede venir desilusionada y toda esa ilusión de consagrarse puede caer en un fracaso por esta situación que, fíjate, ya desde ahora ya la sabe para que así no se vaya a sufrir. Me dice Lorena Humada, padre, si confieso una vez al mes, ¿aún tengo que hacer una confesión de vida? No, la confesión de vida es recomendable, no es necesaria. Lo que es necesario es confesar los pecados mortales, sobre todo, y se pueden confesar los veniales también, pero esos también se pueden reparar de otras formas. Pero entonces, si yo tengo pecados, tengo que ir a confesar. Y es muy saludable, como decía el Padre Pío, que nos confesáramos una vez por semana. Si alguien tiene el hábito una vez al mes, pues no está mal, porque hay gente que deja pasar años. Entonces, la confesión de vida hace como una síntesis, como decíamos, de muchos pecados perdonados. A veces salen pecados olvidados y eso es muy bueno, pero la mayoría son pecados perdonados. Y entonces da como una luz espiritual, una gracia, una paz, decir, ya estoy a ceros. Con Dios estoy a ceros. Muy bien, padre. Francisca Campos dice, padre, ¿me vale mi consagración si vive conmigo mi hija y su marido que no están casados por la iglesia? O sea, si viven como hermanos, si entendí bien la pregunta, o sea, si No, no tienen... vive en su casa de ella, vive su hija y el esposo de su hija, pero no están Ah, casados. no, es claro que sí. Recuerden que el pecado es personal y la consagración es personal. Hablábamos de la consagración por potestad, pero esta es personal. Entonces, ¿por qué le digo esto? Así como los pecados son personales, o sea, el pecado de mi hija no es un pecado mío. Entonces, yo estoy en gracia de Dios. Pues así como yo no estoy en pecado, puedo recibir gracias. Hay que pedir porque esa hija se ponga en paz con Dios, pero claro que sí, la respuesta es sí. Cecilia Moisen dice, escuchaba al padre Salvador Herrera y habló sobre los pecados en el pasado, que ya confesé que fueron perdonados. ¿Tengo que confesarlos otra vez? Pues mira, si no ha hecho una confesión de vida, yo diría sí, para que ahora sí estés en paz totalmente. Pero ya lo respondimos el otro día. Ahora, si ya has hecho confesiones generales, confesiones de vida antes, no es bueno. Ya basta. Una vez decir, mira, sí, padre, cuando yo era pequeño hice esto, ya está confesado, pero espiritualmente ahora sí tengo como la certeza, ¿no? En gracia ya la tengo porque estoy perdonado, pero me ayuda mucho espiritualmente decir, basta, empecé de ceros. Es como te decía, el coche, cuando uno va no sé, al taller y decir, pongo el velocímetro en ceros, 0 kilómetros, o sea, vuelvo a empezar, como si estuviera nuevo.
Muy bien. Sabina García dice, yo estoy separada y solo me casé por lo civil. ¿Puedo consaber también al papá de mis hijos? Yo empecé a ver las consagraciones a partir del día 12. Yo digo que se ponga el día primero, pero que le conteste a ella. Si está separada, aunque nada más se casó por lo civil, ¿puede consagrar al papá de sus hijos? Sí, lo puede hacer. O sea, consagrar no, porque no tiene potestad. Ella no es No, esposa. Delante de Dios no es esposa. Vivió con pero un será señor, un acto de como fe, dice, un acto de pero fe. que rece por él, que pide su ¿Se puede? conversión, etcétera. Pero hablábamos de la consagración de potestad. Ella no es No, nada de él. no. O sea, delante de Dios, estamos hablando aquí no, que sí viví con él 7 años, sí, pero estamos hablando delante de Dios porque las bendiciones vienen de Dios. Entonces, no es tu mujer, es como le dijo la samaritana, llama a tu marido y dice, no, no, no tengo marido. Y dice, y los otros 5 tampoco fueron tu marido. O sea, aunque viviste con ellos, no son tus maridos. Entonces, ella no puede ganar nada por potestad porque delante de Dios no lo es. Pero, Ah, pero sí. en oración sí, yo rezo por él, su conversión, que se salve, etcétera. Eso es claro, claro que sí. Solamente aclararles, me equivoqué al hacer las oraciones porque las oraciones del día 13 son la letanía al Espíritu Santo, la letanía a la Virgen Santísima, las letanías a la Virgen Santísima y el Estela Maris, el Ave Estela Maris. Les pido una disculpa, ¿verdad? De que les recé las mismas, pero me equivoqué y nada más no, para las siguientes ocasiones que nos demos cuenta de este error y que por favor empecemos con estas oraciones a partir del día 13. Bueno, dice, Mercedes Señor Padre, si recibimos la indulgencia plenaria por el Papa Francisco en el 2020, ¿mis pecados quedaron perdonados? Si tú recibiste, ojo, hey, qué buena pregunta porque no lo digo por decirle mal a la persona, pero no es correcta la fórmula. O sea, recuerda que el perdón de los pecados solo se da con la confesión. Esto es muy importante. Por eso, pecados solo son perdonados por la confesión. Lo que hace la indulgencia, que la puedo ganar, ya hemos hablado un poquito de ellas, hay muchas formas de ganar indulgencia. Ahora, por ser el año de San José, se pueden ganar indulgencias viviendo lo que propuso el Vaticano, la Santa Sede, como parte de ese año de San José. Entonces, pero la indulgencia es el perdón de la culpa. O sea, yo suelo poner esta imagen para que, a ver si se entiende mejor. O sea, repara la injusticia, no el pecado. El pecado solo es absuelto por la confesión sacramental. Pero la pena que yo tendría que pagar, reparar, a ver si esto ayuda a comprender mejor la diferencia, eso sí queda borrada con una indulgencia plenaria si la aplico a mí, que ya hemos dicho que se puede aplicar a difuntos, o a mí, no se puede aplicar a vivos. Lo digo por si alguno quiere preguntar, ya se la resuelvo. No se puede aplicar indulgencias plenarias a vivos, salvo la persona propia. Entonces, o a difuntos que están en el purgatorio, o a un servidor. Entonces, la pena es lo que queda reparada. Total, si es indulgencia plenaria, todas las penas que yo tendría que pagar por mis pecados pasados perdonados, queda también a ceros. Consuelo Cáceres pregunta, ¿los pecados capitales también son mortales? Bueno, es que algunos pecados permiten, se dice, parvedad de materia, ¿no? Entonces, una mentira, vamos a poner, o una envidia, una rabia. Pues claro, a lo mejor yo tengo rabia por el tráfico y a lo mejor dije una grosería. ¿Es pecado mortal? Pues no, es una pasión que me ha salido. No tengo ni la intención de ofender a la persona, ni a Dios, ni a nadie, etcétera. Entonces, hay grados de pecados, ¿no? No sé, yo me puse feliz tomando copas y tal, y no me emborraché, pero me puse medio feliz y tal, hice una tontería. ¿Es pecado mortal? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque no cometí ese pecado ahora sí, tomé más de lo necesario. Les voy a poner un ejemplo, yo no bebo vino. Yo les aseguro que con una cerveza o dos, yo puedo estar mal. Entonces, claro, quisiste borracharte, ¿no? O sea, a lo mejor me da una cerveza y con eso ya me puse malo, porque no estoy habituado, gracias a Dios no bebo. Entonces, no sé si la gente alcanza a ver la diferencia. Hay pecados, que la mentira es la mentira, etcétera, pero permiten parvedad, o sea, grados de malicia. Entonces, si no es grave, no es malo. Robar, me voy a poner un ejemplo que este es muy claro. Yo le quito a mi mamá dinero, no sé, para comprarme un chocolate. Claro que le estoy quitando dinero, es robar.
pero es dinero de casa, es dinero de mamá, etcétera, es dinero del marido, etcétera. Eso no es un pecado grave para esa persona, pero en cambio, me voy a la tienda y si me robo algo, eso sí sería grave, porque no me pertenece, porque, etcétera. No debes hacer esa cosa. Y aclaro esto, por esto es muy importante, en los pecados de pureza, o sea, de castidad, etcétera, de sexualidad, moral sexual, no hay parvedad de materia, no hay grado. Todos son mortales. Pensamiento, palabras, Oh, actos con uno mismo, con otra persona, con personas del mismo sexo, todo es grave. Porque es algo tan importante para la persona humana, por eso es grave. La sexualidad humana es muy importante para la persona. Entonces, cualquier falta que se cometa en ese campo, para Dios es un pecado grave. Elizabeth Paula Polo Gamboa dice, padre, ¿qué puedo hacer si en mi comunidad las misas solo son virtuales? Pues mira, uno, y no es broma, rezar a Dios para que ese obstáculo ya se remueva cuanto antes. Gracias a Dios en algunos lugares ya se ha removido. Entonces, y luego, segundo, preguntarse si yo puedo acceder a alguna misa en presencial, sea por un sacerdote amigo, porque a veces están cerrados los templos, pero hay sacerdotes que celebran con 4 o 5 personas, que es válido, el obispo lo permite. Lo que no permite es que esté a lo mejor con 30, 40, porque por ahora no se debe, ¿no? Entonces, eso uno. Y si no, seguir buscando a lo mejor, oye, hay gente que tendrá que hacer 80 kilómetros para ir por una Eucaristía. Ya hemos hablado que los tiempos están duros, pero vienen más duros y que cada vez más será más difícil poder acceder a una Eucaristía. Entonces, a Claro. lo mejor ya me tengo que ir preparando y decir, oye, ¿dónde hay un sacerdote? ¿A 80 kilómetros? Pues voy a un sacerdote 80 kilómetros. Maideli García, padre, mi pregunta es cómo una mamá, yo creo que se refiere a ella, que ni siquiera fue a la escuela, le puede hablar de Dios a un hijo muy estudiado que lo cuestiona todo. Ay, pobrecita. Que no se preocupe, porque miren, primero, el amor no necesita doctorados, el amor es vida. Entonces, ámalo, ama a tu hijo, perdónalo, sírvelo, edúcalo, fórmalo, o sea, dale ejemplo, etcétera. O sea, el amor no necesita títulos, porque traspasa el corazón, no la mente. Los títulos, el estudio va aquí, a la inteligencia, pero el amor va al corazón. Y recuerden que lo que transforma a la persona es el amor. Entonces, háblale con tu vida. Y sí, a lo mejor sabe muchas cosas, y sabe muchas cosas de filósofos ateos, y te responde y te rebate, y a lo mejor tú dices, pues mira, yo no sé ni leer, ¿cómo le voy a decir algo a él? No te preocupes, que los pastorcitos de Fátima, por ejemplo, no sabían ni leer, y cuánto amaron a Dios, porque verdaderamente se dispusieron. Aquí hay que pedir a Dios para que este hijo, a través de María, precisamente son de las gracias que seguro vamos a recibir si nos entregamos a María, pues que María también empiece a obrar en mi familia. Y seguro, no en un día, pero en años, ese hijo se convierte. Y toda su ciencia, recuerden cuando les puse el primer día, pues les hablé de varios científicos, filósofos, escritores reconocidos, líderes, etcétera, ateos, ¡pum!, cayeron por el amor de Dios. Luego dice Connie Silva Pérez, yo me quiero confesar, pero ¿qué pasa si mi cargo de conciencia surge de un problema que aún está latente con mi prójimo? ¿Qué hago? Resolverlo. Sí, claro, es que así es, ¿no? Y muy bien, porque da pie a decir esto. Claro, es que la gente a veces no quiere cambiar. A veces no quiere cambiar, no sé, y puedo poner ejemplos concretos, temas de herencia. Tienes que perdonar a tu familia. Es que me han robado el dinero de mis padres que me dejaron. Perdónalos. Que Dios te pagará en el cielo. No sé, problemas eso, con el hermano que no me hablo, o me peleé con el marido y pues tienes que resolverlo, tienes que ir cara a cara y poner paz, porque antes de ofrecer, dice la Escritura, si es que todo está en la palabra de Dios, antes de que me vengas a traer tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. O sea, entonces, no sé lo que pase, pero la voluntad de Dios es clara. Arregla tu problema y luego pide perdón. Entonces, y a lo mejor, porque yo sé a dónde quiero llegar, pues claro, somos confesores. A veces el egoísmo no quiere dar ese paso. De Sí, ceder. te han hecho, vamos a seguir con el ejemplo. Me han robado la herencia que me dejaron mis padres. Es una injusticia.
pero Dios quiere que le perdones. Pero ¿cómo, padre? Si me ha robado, es una injusticia. El que tiene que estar en la cárcel es él. No te preocupes, Dios ya se encargará de hacer justicia con él. O sea, para que tú, pero tú tienes que perdonar esa falta. Y lo digo porque conozco casos así con temas de herencia, ¿eh? Muchísimos. Y la gente entonces, claro, ¿por qué lo tengo que perdonar? Porque Dios te lo pide, hijo, para que entres al reino de los cielos. ¿Qué importa? ¿No te has dado cuenta que estás peleando por una casa que tu papá no se pudo llevar y la ha tenido que dejar aquí? Mañana tú la tienes que dejar igual aquí. En cambio, salva tu alma y salva la... Mira, San Juan María Vianney tiene una frase así sobre esto. Dice, si tu vecino, porque te ha robado, entrar a litigar con él, puede arriesgar su salvación, deja que se lleve el bien. En una homilía lo dijo San Juan María Vianney. Por poner Wow. un ejemplo. Si eso le arriesgaría, o sea, si quitárselo le arriesga la salvación, yo debo dejárselo. O Ahora sea, sí. si litigar, no sé si San Juan María Vianney no dijo si lo recupero o no, pero empezar a litigar, porque eso ya haría una espiral de violencia, de, no sé, de maltratos, a lo mejor de amenazas. ¿Eh? Si esto te hace entrar en un círculo de que puede arriesgar, porque él puede ser un ladrón, pero a lo mejor Dios le toca el corazón al final de su vida y dice, perdón, me arrepentí de haber robado a mis semejantes, pues Dios le puede salvar. Pero en cambio, si estoy litigando y le mantengo vivo el odio, la rabia, la soberbia, entonces no se salva. Por eso dice él, déjale, aunque parece que se sale con la suya, pero el que se va a salir con la suya es Dios, porque lo va a convertir, lo va a salvar. Es amarlo más a la persona, es amarla más, ¿no? O sea, aunque sea una gran injusticia que nos despoje. Por eso el Señor dice, cuando te quiten el manto, da la túnica. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Dice, padre, ¿cómo puedo empezar desde el primer día la consagración? Pues empezándola, ¿no? Porque pobre padre. Sí, 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 no Ok, hay no problema. hay problema, que vuelva, que lo Pero oiga y que lo lea. póngase al día, o Póngase sea, al día. entren ahora para que las vean en vivo, véanlas en vivo, porque yo creo que ayuda más verla en vivo que estarlo viendo grabado. A mí no me ayuda a ver tanto las cosas grabadas, pero estás en vivo, velas en vivo, y luego cuando termine, pase el 13 de mayo, la recuperas. Ahora, si alguien pudiera ver 2 al día hasta que se recupera, es válido, es válido. Dice Claudia Ortiz, si me confieso y después me acuerdo de otros pecados justo para ir a misa y comulgar, ¿puedo comulgar o tendría que confesarlo, lo olvidado? Pecado olvidado, pecado perdonado. Lo único que no perdona a Dios son los pecados que escondemos. Miren, si somos honestos, cuando yo hago la confesión y yo pienso que he dicho, no sé, 10 pecados, seguro que tengo 100 más. Y Dios me los perdona porque los he olvidado. A lo mejor hoy ese mal pensamiento, no te acordaste, esa palabra maleducada, etcétera. Tantos pecados que hacemos al día que no los retenemos y vamos a la confesión y decimos, pues, los que más nos han tocado la conciencia. Y el Señor perdona todos. Por eso su misericordia es tan grande que penetra en el alma y la perdona toda, inclusive si lo olvidas, pero olvidado, porque si lo escondo por vergüenza, no queda perdonado y se hace un sacrilegio, porque la confesión, o sea, ya tengo un pecado grave, lo escondo y encima la absolución, que el Padre no sabe nada que yo he escondido, por tanto, hace el gesto de que me absuelve, etcétera, pues ahora tengo un pecado mayor. Y encima, si voy a comulgar, porque algunos lo hacen, dicen, no, yo confesé, aunque escondí esto porque me da vergüenza, pero yo ya dije la mayoría, seguro que esto no es problema. Pues ya, imagínate, porque así es la gente, Sí, tristemente o sea, no nos decimos damos no, cuenta. pero pues lo que puede hacer la persona para quedarse tranquila en su conciencia es comulgar y en la siguiente confesión decirle al Padre, Padre, me confesé, olvidé estos pecados, comulgué, pero ahora ya me acordé de esos pecados y los quiero confesar y también pues, se puede hacer, ¿no? Sí, pero lo dices para tener tranquilidad, pero objetivamente está perdonada, que Muy es lo bien, importante. es lo importante. Dice, padre, ¿le puedes preguntar al padre cuándo se instituye la confesión en la iglesia? ¿Cómo era antes? Y cómo vencer las tentaciones mentales. Bueno, pues mira, hay que hacer un estudio histórico. Se instituye con Cristo. Los sacramentos los instituyó Cristo. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados. A los que le retengan los pecados les serán retenidos. O sea, creo que más claro no puede ser el Señor.
¿no? Entonces, los sacramentos, los 7 sacramentos, los instituyó Cristo, no la iglesia. La iglesia los configura. Y entonces ahora sí viene la pregunta que yo no tengo ahora no lo recuerdo, estudié historia de la iglesia, pero no lo recuerdo. Claro que la confesión ha sufrido un proceso a lo largo como todos los sacramentos han sufrido, no sufrido, han recibido un proceso histórico que si antes se confesaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, antes se confesaba 1 o 2 veces en la vida, poquísimo. Y entonces uno aprovechaba, pecaba toda la vida y cuando ya veía que más o menos la cosa no se ponía bien, pues iba a confesar por si las dudas, ¿no? Si ya me llegaba el tiempo. Pues eso ya no existe, eso fue algo histórico. Las penitencias antes eran públicas. Oiga, usted se va a poner ceniza y se va a apartar, porque también los apartaban dentro de la asamblea de la iglesia, usted se va a apartar 3 meses y se va a poner ahí en la parte de los penitentes. Entonces todo el mundo sabía que este hombre, esta mujer estaba haciendo su penitencia. Pues eso ya no existe. Ahora el sacerdote te dice la penitencia a tu oído y nadie se entera cuál es la penitencia. Entonces, claro que ha evolucionado sí, ha sufrido cambios, pero en la esencia no. La esencia no. Si el sacerdote te absuelve tus pecados, estás absuelto. Si no te absuelve por algún motivo que no pueda, tus pecados son retenidos. ¿Eh? Y también, pues antes como usted dijo, no era secreta, o sea, incluso se confesaban públicamente los pecados y los oía todo el mundo, y por eso los apartaban, pero después se hizo auricular y secreta y privada. Y eso es a partir de San Patricio, del obispo San Patricio, que también lo sepamos, como que es prácticamente como la tenemos ahora. Pero sí, como dice usted, ha tenido muchos cambios, ¿verdad? Pero sí, estos cambios no quitan que lo instituyó Cristo, porque uno puede decir, entonces fue San Patricio el que... No, fue Cristo el que instituyó. Hasta el sacramento de la unción, que está en la carta de Santiago, cuando uno está enfermo, llaven a los presbíteros y impóngales aceite para que se recuperen la salud, etcétera. O sea, todos los sacramentos están en la Escritura. Las formas de cómo se hacían pudieron variar en la historia, pero el sacramento no viene del hombre, viene de Dios. Dice el Salvador, ¿cómo puedo contribuir a parte de la oración para salvar nuestra nación? Muy bien dicho. Pues mira, yo voy a decir algunas. El Santo Rosario, la adoración eucarística, la reparación, reparar por los pecados que cometemos en esta nación, lógicamente consagrarnos todos, consagrar el país, precisamente un presidente, esto es público, el presidente de Colombia ya ha consagrado varias veces el país. Fíjense cuánto el comunismo, cómo ha querido entrar, ya lleva décadas tratando de entrar en Colombia y todavía no entra en ese país por las consagraciones que han hecho. Yo estoy convencido. Entonces, la oración, el ayuno, la penitencia, etcétera. Yo ya, bueno, les adelanto así un poquito, ya Cecilia ya lo sabe, que con un obispo de México, pero estamos esperando que pase el 13 de mayo para no distorsionar la atención del mundo, pero pasando el 14 de mayo ya lanzamos todos los que se quieran unir con un monseñor aquí de México, una campaña, el mundo católico también está ahí, de 7 pilares que vamos a proponer para las elecciones de México. Entonces, suplicar al Señor que nos salve pues de este comunismo, de esta masonería que tanto daño está haciendo desde hace mucho tiempo en este país. Entonces, solamente así la dejo como respuesta. Ya apenas el 14 vamos a ir fuerte para que México verdaderamente, y esto puede ser también como una experiencia piloto para hacerlo en otros países y pedirle al Señor, porque recuerden que la Virgen salvó un continente y por lo tanto la historia de la humanidad con la batalla de Lepanto. Entonces, con el rosario, la Virgen nos salvó la historia. Ese Monseñor Herculano, ¿verdad? De Morelia. Así es. Bueno, no quería decir el nombre, pero él ya lo aceptó, ya, y es de casa, es de casa. Pues ya ni modo, ya lo dijimos. Bueno, dice Jesús y Consuelo, en cuanto al tema de las tentaciones, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo que dice la Biblia que no se perdona? Pues mira, yo creo que la mejor interpretación que han hecho es el pecado que no quiere ser perdonado. O sea, el rechazo al amor de Dios. Eso es lo peor. Recuerden que el infierno, la pena más grave es la ausencia de Dios. Y eso da una rabia al alma condenada porque sabe que Dios le amó desde que le creó, desde que le pensó, desde que le acompañó, todas las gracias que le dio, etcétera,
y yo le estuve diciendo no, 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 no al amor de Dios. Libremente rechacé el amor de Dios. Entonces, es ese pecado, no se puede perdonar el pecado que no quiere ser perdonado, que yo definitivamente decido no amar. Y Dios hasta el último minuto nos va a mandar gracias para salvarnos, pero depende del tenor de vida de la persona. Si la persona ha llevado una vida de pecado, no espere que el último instante va a estar lúcido, preparado, la gracia la va a identificar. Al contrario, imagínate si yo he sido hijo de Satanás en base a mis pecados, en los últimos instantes es que Satanás me va a tener aquí y me va a llevar a la desesperación, porque esas son las tentaciones. Ya no tienes esperanza, mira lo que has hecho toda la vida, ya no vas a alcanzar el perdón de Dios, y Dios estaría dispuesto a perdonar, pero me va a cegar tanto, porque lo he permitido, que no voy a ver esa misericordia que estará ahí presente hasta el último segundo y la voy a rechazar. Entonces, me parece a mí que es la mejor forma de entender el pecado contra el Espíritu Santo. Y también la desesperación, ¿verdad? La desesperación, la persona que se desespera y no cree en la misericordia del Señor, que lo puede perdonar. La impenitencia final, o sea, pues no me importa condenarme. Hay personas que así se han muerto. No, a mí no me importa, no quiero vivir con Dios, ¿no? Y la contumacia en el error, que es cuando una persona, sabiendo que está mal y que es pecado mortal, no deja ese error y continúa en él, continúa en ese pecado hasta el momento de su muerte. Entonces, por eso no son imperdonables, porque el alma vive en pecado mortal. O sea, no hay solución, ¿no? Luego, Patricia Santos, ¿se deben confesar las tentaciones? Ayuda, como les decía, el otro día hicieron una pregunta, ¿no? De saltar de confesor en confesor para que no me conozca. Entonces, precisamente cuando me confieso con alguien que me conoce, yo le puedo decir, Padre, estoy teniendo muchas tentaciones contra la castidad o porque el demonio tiene como momentos y boom, no sé, un mes te mantiene ahí machacando. ¿Cuánta gente buena de oración? Les voy a poner un ejemplo que se repite muchísimo en más personas de lo que imaginan. Deseos de suicidio. Deseos, no digo que lo vayan a hacer ni nada, pero la tentación de decir, oye, mejor sería que me quitara la vida, ya no quiero estar aquí, etcétera. Entonces, claro, yo puedo llegar al Padre y decirle, mire, Padre, tengo tentación de quitarme la vida, no lo voy a hacer, no es que esté pensando dónde está la cuerda, pero fíjate cómo empieza ahí a trabajar el demonio. Entonces, claro, el sacerdote te puede dar un consejo, te puede ayudar, no son pecados, son tentaciones, la tentación no es una falta. Todavía, como dices, se está probando la virtud, pero precisamente yo pido ayuda al sacerdote, ayúdeme a superar estas tentaciones que en este momento me están haciendo mucho daño. Podríamos decir, no es lo mismo sentir que consentir. O sea, yo puedo sentir la tentación y no consentirla, y puedo consentirla, sentirla y consentirla, decir, bueno, pues sí, ya hago esto, lo hago, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Pero está muy bien decirlo en la confesión, ayuda muchísimo. Querido Padre, cuando comulgamos, ¿cuánto tiempo dura el cuerpo de Cristo dentro de nosotros hasta que peque, aunque sea venialmente? No, la pregunta no está bien hecha, pero la voy a responder. Y no está bien, está bien. O sea, claro, pues por falta de formación teológica. Recuerda, el cuerpo de Cristo deja de existir, o sea, la presencia real de Cristo sacramentado deja de existir cuando se corrompen las especies, o sea, en este caso el pan. O sea, yo comulgo, el sacramento de la Eucaristía la comulgo, y en el momento en que ya se corrompe la presencia real de Cristo Eucaristía. Por eso cuando una hostia cae, etcétera, ¿qué hacemos? La ponemos en agua, para que la forma, en el momento en que se corrompe, por entrar en contacto con el agua, ya Cristo ya no está presente en esa forma. Bueno, entonces por eso la pregunta, quiero ser más preciso. Entonces, yo en el momento que comulgo y ya el pan se corrompe, ya Cristo sacramentado ya no está. La gracia de Cristo está en mi alma. Y por lo tanto, ahora sí la respuesta es, Cristo permanece en nosotros hasta que no peque mortalmente. Sí, pero la presencia eucarística sacramental, en el momento que nosotros la digerimos y se deshace la hostia, Jesús ya no está sacramentalmente en nosotros. Así Eso es. es importante, porque yo creo que lo que decir es que, porque ha habido santos, por ejemplo, el Padre Pío, que conservaba la presencia eucarística de comunión a comunión, que es un portento de prodigio, ¿verdad? Porque pues ya no tiene él, por las circunstancias que tenía los estigmas, etcétera, Dios le daba esa gracia. Pero nosotros, al momento que comulgamos, durará unos minutos, ¿no? O sea, unos 10 minutos, cuando más, la presencia O eucarística. menos.
o menos, porque O en el menos. momento que ya entra en contacto con la saliva, la empiezas a desintegrar con los dientes, pero te aseguro que la iglesia no se ha pronunciado y no creo que alguien sepa exactamente. Mira, es que son 10 segundos, 15 segundos, un minuto. Ok, Por eso la iglesia es muy clara. En el momento en que se corrompe la forma, que en este caso es el pan eucarístico, ya la presencia sacramental ya no está, pero la presencia espiritual, la gracia, sí está en el corazón de la persona. Y entonces, sí, si yo no sí, peco, no sale, Dios no sale de mi corazón. Lo que puede hacer es que el pecado venial disminuye, vamos a poner, es un ejemplo de una imagen, es como una luz, pues yo recibo el cuerpo de Cristo, estoy totalmente iluminado, pero mis pecados veniales es como si oscurecieran la luz sí. dentro de mí, pero no se pierde la luz. Y luego hago sacrificios, penitencias, me confieso, pues la luz vuelve a brillar. Los Ay, pastorcitos de Fátima, yo es una convicción que tengo, San Francisco y Santa Jacinta, yo estoy convencido, no sé si me equivoco, que no cometieron pecado mortal, o sea, desde su bautizo hasta que se fueron al cielo, no perdieron la gracia. qué hermoso, qué hermoso. Gloria dice, querido padre, ¿usted nos recomienda almacenar alimentos especialmente para los niños por los tiempos que se vienen? Pues mira, y ya me quedan 5 minutos porque voy a la misa todos los días. Yo diría, ¿cómo diría? Eh, Presionarse, no me viene la palabra que quería decir, pero precaución sí, Ser prudencia sí. precavidos, 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 sí. O sea, prudentes. porque mira, yo no sé si aviso ya o dentro de 3 años, eso Dios lo sabe. Lo que sí sé es que no vienen tiempos fáciles en todos los sentidos y entre ellos la alimentación. Entonces, oye, si yo puedo tener, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, yo estoy en la casa de mi mamá ahora, te decía, mamá, mantén una despensa, pues no sé, para 1 o 2 semanas y después pues vamos renovando esa despensa. Yo no vivo aquí, vengo y salgo, pues soy misionero. Le digo, mamá, y tienes tus alimentos, los vas gastando para que no se echen a perder, duran años enlatados, entonces los vas renovando y si pasa algo, no te sucede nada. Hay una persona que, por ejemplo, tiene mucha agua almacenada en botellas, pues oye, si pasa algo, podrá beber agua, no tiene Y problema podrá porque ayudar tiene a otros para que no se queden sin beber también, agua. También. también, también. Padre, quieren comunicarse con usted. Yo, independientemente de lo que les diga, tengo el email secretaría@materfatima.org. Secretaría@materfatima.org. Para comunicarse con el padre. ¿Alguna otra manera que puedan comunicarse con usted, padre? A través del correo, Sí, ¿verdad? normalmente es el correo, porque si no, ¿qué me ha pasado? Doy el teléfono y me llenan de links que no veo. Y yo, por favor, yo le suplico a la gente, por favor, no me, sáquenme, porque yo sé que son listas de distribución y se lo mandan a todos, ni se dan cuenta a quién se lo mandan. Pero claro, como me han salido muchos contactos de varios países, pues son más de 100 mensajes que yo no voy a leer jamás, porque son links que yo no pedí. Entonces, por el correo, no hay problema. Ellos me lo reenvían y ya, si veo que puedo hablar o tal, ya llamamos por teléfono, claro que sí. Gracias. Padre, que dicen que sí va a seguir dando charlas aquí en el canal, pues si el padre quiere, yo encantada. Siempre trato de retransmitir lo que él transmite, siempre. A mí lo que más me interesa es que las personas tengan de primera mano todo lo que se hace en Mater Fátima a través del padre Héctor y a través de otros sacerdotes, pero quiero decir especialmente al padre Héctor. Si el padre Héctor quiere tener aquí en el canal la posibilidad de dar algunos temas de formación y expresarnos y ayudarnos con las dudas. Yo, padre, ¿qué le puedo decir? Está usted absolutamente bienvenido el día que quiera, cuando quiera. Usted me dice, Gracias. si tiene un proyecto en específico, aquí esta es su casa, lo queremos muchísimo, aquí en Mundo Católico le agradecemos muchísimo y ya no le quiero decir más porque tengo unas 30 o 40 preguntas más. Entonces, Pues para no... sí, si quieres otro día, con gusto, porque si te das cuenta, yo no soy teólogo ni profesor ni nada, yo no tengo Sí, grandes conocimientos, pero si te das cuenta son dudas básicas, sencillas, que bueno, yo soy un sacerdote normal, las podemos la mayoría seguramente responder. Pues encantado, yo me siento en casa porque ya hemos hecho muchas misiones juntos y sí, haremos muchas más porque sí, por Dios los nos tiempos que ayude. corren, entonces necesitamos luchar más tiempo, pero claro que sí, ya hablamos después y si hay que volver encantadísimos, ¿eh? Y vienen Encantados. más, sí, dime, sí, sí. No, encantados, padre, de tenerlo, encantados.
Bueno, pues me voy a preparar para ir a la misa. En media hora tengo que estar ahí en la Catedral de Durango y con mucho gusto, todos los que han estado escuchando, preguntando, pues ahora van a estar ahí en el altar, que sepan que vamos a presentarlos a través de María. La Catedral de Durango está dedicada al Inmaculado Corazón no, a la Inmaculada Concepción, perdón, de la Virgen María. Por lo tanto, pues ahí también ella y él, los dos corazones están presentes y ahí están ustedes también. Padre, pues danos su bendición para terminar, por favor, y lo vamos a extrañar mucho, pero nos vamos a unir Gracias. con usted el 13 de mayo y estaremos muy pendientes de otras iniciativas y poder ayudarle al público en la formación, porque creo que lo que más necesitamos es mucha formación. Y usted Sí, nos puede dar esa formación. Muchísimas gracias. ¿Nos da su bendición? sí, claro que sí. Y yo, mira, tengo que encontrar una fórmula de cómo ayudar, porque, ¿sabes lo que? Después de los sacramentos, veo lo que más necesita la gente, dirección espiritual. Y yo, la verdad, todavía no he encontrado la forma de poder, por el trabajo que tengo, si yo encontrara la forma de dedicar horas y horas para estar en dirección espiritual, después de los sacramentos, para mí sería lo más importante en mi vida. Pero por ahora no puedo, porque yo sé que si atendemos a las personas y les orientamos en su necesidad, la vida cambiaría. Pero pues vamos viendo a ver cómo Dios nos inspira. Yo Bueno, creo el que padre, Señor, sí, una forma para hacerlo es esta. Aunque no se le da la directriz específicamente a la persona y se le tiene un trato personalizado, al saber sus dudas se le ayuda muchísimo. Esta es una forma grandísima, grandísima, de verdad. A mí, dentro del canal, todas las veces que les resolvemos dudas, hasta las personas descansan, porque pensaban que estaban en pecado y no están en pecado, o pensaban que estaban en gracia y estaban en pecado, o sea, ¿no? Entonces, sí es así muy es. importante, si usted nos ayuda con preguntas y respuestas, un tema base y preguntas y respuestas como ahora, sería fabuloso. Ayudaríamos a Bueno, muchísimas personas. Lo dejo a su consideración. ya, no, ya hasta el tema lo tengo. Pero bueno, ya hablaremos. Ok, el Señor esté con ustedes y Y con tu con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Amén. Señora del Rosario de Fátima, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santos Francisco y Jacinta Marto, Ruega por nosotros. Ruegan por nosotros. Amén. muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Corra, corra. Sí,